Juan Carlos, encantado de recibirte aquí en Reto Siglo XXI para hablar de fútbol, la gran pasión de los dos. Muchas Yo gracias. participé muchos años en la junta directiva de la liga. Ganado más campeonatos, ¿verdad? Eran campeonatos de un año. De un año, claro. Habíamos traído un técnico, Iván Brás, excelente, un hombre que puso mucha disciplina, que se preocupó por la parte física, la parte emocional siempre que es importante, pero era, ante todo era un hombre muy disciplinado y el fútbol le requiere mucha disciplina, requiere recursos, ¿verdad? Muchas angustias en los partidos, muchas angustias financieras también, porque esas dependencias de lograr cerrar la caja, digamos, porque todo el tiempo era impresionante los problemas de flujo de caja. Dependíamos mucho de cómo iba el equipo y las taquillas, ¿verdad? También de los patrocinadores, ¿verdad? Y el modelo es complicado, ¿verdad? Nadie se imagina lo complicado que es meterse en esa aventura del fútbol como se metió Saprissa. Pero bueno, Juan Carlos, usted es el que nos quiere que hablemos un poco del fútbol, del futuro, de la estructura actual, de tu visión. Bueno, vamos a participar en el Mundial, ¿verdad? Ya ese es un gran paso, ¿verdad? Nos tocó un grupo muy complicado. Pero Juanca, usted es el invitado. Muchas gracias de verdad por la invitación y un placer estar acá. Sí, bueno, el fútbol es la gran pasión, una de las grandes pasiones de Costa Rica, de Latinoamérica, del mundo. Y como negocio, ¿verdad? O sea, la parte financiera que menciona de las angustias de flujo de caja y la complejidad. Sigue siendo así, ¿verdad? Tal vez ahora los problemas tienen una escala mayor a nivel proporcional, pero es un negocio muy interesante, pero también muy complicado, ¿verdad? Por un lado, la estructura del fútbol tiene algunas áreas principales de donde se financia. Tiene todo lo que ver con el estadio, ¿verdad? Lo que se llama match day, taquillas, venta anual de entradas, alimentos y bebidas en el estadio. Esa es una gran pata, digamos, del banco. Otra es los derechos televisivos, que han crecido mucho, ¿verdad? Y ahí está una de las áreas de crecimiento principales que han tenido los ingresos. Y fue una buena decisión haber agrupado todos los equipos para que se pagaran sumas más importantes. Sí, bueno. Porque anteriormente era Canal 7, Canal 6, y entonces ahí se dividía, había una cierta rivalidad. Ahora como que se agrupó todo en un solo. Ahora Food TV, hay básicamente dos. Está Food TV, que tiene 7 equipos, incluyendo los 4 más grandes, y está Tigo también. Pero sí hubo un gran cambio de cuando pasa de televisión abierta a, digamos, a televisión pagada, al cable, y entonces el modelo de negocio cambia. Y permite entonces a estas televisoras pagar mucho más por esos derechos. Y ha pasado algo interesante en el tema de... Así es Europa y así es el mundo. Así es el mundo, esa es la evolución, claramente. Y los derechos de televisión, de deportes en vivo, cada vez valen más. Porque si vemos la estructura de lo que está pasando a nivel mundial con televisión, cada vez menos la gente ve televisión tradicional, ya se pega a internet, a lo que llaman las OTTs, que son los apps on demand, ¿verdad? Desde el Netflix para ver películas, o ya hay un montón de esos apps. Entonces, ya son pocas las ocasiones que la familia o la persona va a una hora específica para ver un programa a esa hora. Y eso casi que solo sucede ya con deportes en vivo. De lo contrario es, yo veo el programa que quiero en el momento que quiero.
¿verdad? Y eso ha cambiado totalmente la estructura. Y se han metido a competir además por estos derechos televisivos de deporte, grandes empresas de tecnología, ¿verdad? Ya vemos como Amazon en Estados Unidos ha pujado y comprado partidos de fútbol americano, entonces eso ayuda, claro, a que crezca. Antes eran pocos medios compitiendo contra muchos derechos y ahora son muchos medios que quieren esos derechos tan preciados de televisión, de deporte en vivo. Entonces, ahí ha crecido y yo creo que eso va a crecer más. Y eso, por ejemplo, ahora en la pandemia ayudó muchísimo, porque todo lo que tenía que ver con el estadio se fue a cero. Nos cerraron los estadios por casi 2 años. Después otro es toda la parte comercial, ¿verdad? Y básicamente el principal eje en el área comercial son los patrocinios. Los más grandes son los que están en la camisa, pero ahí también se ha diversificado más todo lo que tiene que ver con vallas en el estadio y ahora todo lo que es digital, ¿verdad? Que ha crecido tanto. O sea, equipos como Saprissa, por ejemplo, nosotros tenemos más de 1 millón de fans en Facebook, tenemos en Instagram, tenemos en TikTok y todas las redes una audiencia fuerte con una amplia interacción. Entonces ya eso permite otro tipo, digamos, de patrocinios más interactivos y experienciales y eso ha crecido también. Tenemos dentro del área comercial la venta de camisas, por ejemplo, y todo lo que es merchandising, algunas alianzas con bancos para tarjetas. Por ejemplo, nosotros tenemos con el Banco Nacional más de 100,000 tarjetas Servibanca, Saprissa. Eso es lo que habla del poder de la marca de Saprissa y eso nos genera ingresos también. Entonces, Saprissa y Alajuela tienen 2 grandes marcas. Así es. Entre los dos es más del 80 y pico %. ¿Ah? Correcto. Ha habido muchas encuestas de diferentes, de diferentes grupos, ¿verdad? La UNA, Sid Gallup, el otro, pero si uno ve los últimos 4 años en promedio, no andan tan lejos y entre Saprissa y la Liga, el 80% de los costarricenses siguen el fútbol y de ese 80%, Saprissa ronda entre el 46 y 48, Alajuela, según estas encuestas, entre el 36 y el 39, Heredia ronda entre el 7 y el 11, entonces hay una concentración muy fuerte que por supuesto eso es bueno para Saprissa y la Liga, pero complicado también para la estructura general del fútbol que haya una concentración tan fuerte en dos marcas, ¿verdad? En 2 equipos. Entonces está esa tercera, que era el comercial. También está el negocio de la venta de jugadores, la transferencia internacional de jugadores, que es muy positivo, pero muy volátil, ¿verdad? Entonces, no parece genios todos los días. No, entonces uno no puede contar con eso presupuestariamente, pero sí. Yo me acuerdo la venta de un jugador Sazo y que nos cambió de un momento a otro, bueno, el hueco ese que teníamos en aquel tiempo, estamos hablando de los años 80, ¿verdad? Veníamos de un mundial también, cuya participación fue buena, pero bueno, ahora vamos por otro mundial, donde también se va a premiar a todos los equipos, ¿verdad? Depende de los jugadores que participen en cada equipo, pero es el fútbol, porque es la ventana al mundo. Y el tema para Costa Rica de participar en un mundial es fundamental, claro. Por eso, y nos lo estábamos jugando en un solo partido, ¿verdad? El repechaje, y ese partido para la familia del fútbol tenía, digamos, dineros directos que representaban entre lo que va la federación y los equipos por jugadores, digamos, alrededor de 15 millones de dólares, que para el fútbol, que no es una industria tan grande, es toda la plata del mundo, ¿verdad? Y entonces todo o nada. Además de lo que incide el fútbol de manera indirecta para la economía. Y yo creo que ahí, lastimosamente, a veces el fútbol
como dicen, nos dan por la cabeza las autoridades, ¿verdad? Le gusta usar el fútbol como ejemplo, a veces pues para temas negativos, ¿verdad? Y no se le da al fútbol su importancia y relevancia de lo que implica también para una sociedad, inclusive como Costa Rica, lo que le da la selección al país, la parte emotiva, pero también eso incide en la parte económica, ¿verdad? Lo que mueve la economía del fútbol. Por ejemplo, en España, claro, son otros niveles de liga, pero hay un estudio muy bien hecho y muy detallado que el fútbol para España representa casi el 2% del PIB, incluyendo los indirectos. El directo es como un tercio de ese 2%, pero hay, digamos, un tanto importantísimo de todo el engranaje económico indirecto que genera el fútbol. Aquí no se ha hecho un estudio detallado de cuánto es, pero tiene que ser significativo también, ¿verdad? Y bueno, creo que ese crédito no se le da al fútbol. Lo que, imagino lo que va a significar el Mundial en todos los restaurantes, los bares, en toda la actividad económica del país. Y si ganamos un partido de los complicados que nos tocan, sí, ¿verdad? Esto, la locura, o sea, lo que pasó en Brasil fue una locura para el país. Una locura. Y recordemos, para los que son economistas, que siempre dicen pues que el consumo y los hábitos del consumidor se mueven por las expectativas, claro, ¿verdad? Y por supuesto que no es lo mismo si una sociedad y una familia se siente optimista, y qué más que el fútbol para ese sentido de optimismo y alegría. Y que se puede. ¿Verdad? Y que se puede, y entonces ese ejemplo le levanta una economía, ¿verdad? Yo he oído cifras de que el impacto de que una selección clasifique versus no clasifique es por lo menos un porcentaje, un punto porcentual de crecimiento del PIB, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que sí es algo muy relevante. ¿Y qué apoyo hay del gobierno a todo este esfuerzo? Al esfuerzo de, vamos a ver, primero a mí me preocupa que cada vez yo veo menos canchas de fútbol, ¿verdad? Cada vez hay menos escuelas y colegios con canchas de fútbol. Y cada vez, no sé, no hay esa formación. Creo que la liga hizo un esfuerzo grande, con una inversión muy grande ahí en Alajuela, con el CAS. Ustedes están trabajando también. Lo inauguramos en un mes. Inaugura en un mes. Yo me acuerdo que antes era ahí en Aguasima, que habían comprado un lote y todo, pero un poco ambiciosos. Sí, hace muchos años, sí. Sí. Pero es importante la formación de los chiquillos genios, porque hay genios, o sea, hay visores, ustedes tienen visores, la liga tiene visores, todos los equipos tienen visores, y realmente, además de, también subcontratamos, pero son muy poquitos los extranjeros porque son caros, ¿verdad? Ahora son de Panamá, de aquí de la zona, ¿verdad? Jamás pensar en traerse un europeo, eso es una liga, ¿verdad? Más difícil. Sí, ahora, pero el fútbol requiere de esos genios, o sea, para mejorar notablemente, porque hay que hacer cambios generacionales, ¿verdad? Porque no podemos tener jugadores excelentes, pero ya cumplieron su ciclo, ¿verdad? Y ahora a la selección le toca renovar todo esto, y bueno, y vamos a ver la suerte que tengamos, pero depende mucho también del entrenador, que todavía no, bueno, ya se va a firmar, o sea, están en ajustes menores, ¿verdad? Quién sabe cuántos menores, no sé, ¿verdad? Pero mucho se mide por resultados, los entrenadores. A mí me preocupa un poco la rotación, ¿verdad? Porque eso no deja de ser un gran problema, ¿verdad? No sé si se mantienen siempre en la federación la capacitación de entrenadores, ¿right? O sea, para sacar la licencia se tiene que ir por un colegio, digamos, o un colegio profesional, porque son profesionales, ¿verdad?
Sigue también los problemas del arbitraje, que es una habladera que todo el tiempo en todos los programas de fútbol. Ahora dicen que con los robots y con la tecnología, ya no sé para qué tantos árbitros, ¿verdad? Pero bueno, sirve también para mejorar, tomar decisiones importantes. Pues, ¿no? Hay cosas que de verdad que un árbitro no puede ser tan campeón para tener ese ojo clínico para poder ver todos los problemas, y en el mundial y en los países y en la clasificación ahora reciente también tenían que haber, por dicha. Ahora, contame que primero también hay otra cosa que me parece rarísima, ¿va? Que solo aquí en Costa Rica se da prácticamente, de que no se permite las bebidas, ¿verdad? Y eso es un patrocinio importante, ¿verdad? Y se puede negociar, tener bebidas bajo ciertas normas, ¿verdad? Todo el mundo piensa que se van a hacer alcohólicos, todos los costarricenses, y en todas las cantinas alrededor del estadio están bebiendo, o si no a la salida, ¿verdad? Entonces es un poco, nuestros estadios no hay tanta violencia, gracias a Dios. Los costarricenses somos pura vida en eso. Y ve uno cómo se manejan las barras. Claro, hay veces hay situaciones complicadas, pero bueno, ahí está la seguridad pública, la seguridad que tiene el estadio, o sea, el mismo equipo, y además de acuerdo que se contrataban gente para cada partido, bueno, los partidos grandes, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, varios temas ahí. En cuanto al apoyo del gobierno al fútbol, en realidad es casi nada, o sea, es ínfimo. Que no estorbe, más bien. Pues sí, la realidad es que sí. Al final es una... vamos a ver, es que el presupuesto que tiene el país para el deporte en general Cero. Es casi nulo, ¿verdad? Y uno ve inclusive pero países, hay un ministro del deporte. Hay un ministro sin cartera, ¿verdad? Está el ICODER, que tiene algunos recursos, pero es poco, es muy poco. Cuando uno lo compara tal vez con otros países centroamericanos, ve uno lo poco que es. Y entonces, pues la realidad es que dichosamente el fútbol sí puede captar dineros privados, ¿verdad? Y entonces la mayoría del presupuesto que sí hay, entonces no va al fútbol, ¿verdad? Va a los deportes más necesitados, lo cual está bien. Y en el fútbol nosotros al Estado nunca le hemos pedido plata, ¿verdad? El fútbol tiene su capacidad de generar los recursos propios. Bueno, pero, lo que le hemos pero pedido, si son sociedades anónimas tienen que pagar al fisco. Sí, así es, hay asociaciones y hay sociedades anónimas, ¿verdad? Pero lo que sí se pide es apoyo de otras maneras. Por un lado es, por ejemplo, ahora en la pandemia, lo difícil que fue y lo inexplicable que los estadios fueron lo último que se abrió. Sí. Tuvimos 2 años cerrados los estadios, eso quiebra o mata a cualquier empresa. Cuando ya, por ejemplo... En Europa ya era casi... En todo lado ya se había abierto. Y aquí se abrieron los cines casi que 1 año antes que los estadios. Y yo decía, pero... Y el estadio es al aire libre. El estadio es al aire libre. Sí. O sea, es increíble, ¿verdad? Y después lo abrieron al 15%, después al 20%. O sea, es increíble, ¿verdad? Como más bien el trato hacia el fútbol no es equitativo, pero no a favor de que nos ayudan, es que no ha sido equitativo, de que más bien nos ponen trabas. Por ejemplo, el tema, y ni siquiera nos vamos ni se está solicitando hoy la posibilidad de vender cerveza en el estadio, lo cual no tiene nada de malo, por Dios. O sea, que aquí el tema de Costa Rica es un país como prácticamente todos en el mundo que se puede vender licor a mayores de edad. Y se vende en todo lado. Se saca una patente y se vende. No veo por qué no se pueda vender en el estadio, como también sucede en la mayoría de los países del mundo, bajo ciertas regulaciones, ¿verdad? Y cada quien tiene que mostrar que está en capacidad de cumplir con esas regulaciones, de filtrar, obviamente, que no se le venda a menores de edad. Inclusive en algunos lados se vende hasta cierto momento del partido. O sea, hay todo un tema para que se pueda vender.
pero ni siquiera se está solicitando esto en este momento. Lo que se está solicitando es que se quite la prohibición de que las empresas de cerveza puedan anunciarse. O sea, es que ni siquiera estamos ahí, lo cual es una doble moral impresionante del Estado costarricense, que tenga esa prohibición cuando vemos las vallas en todas las de calles cerveza, reteras, a donde sea, en todo el país está absolutamente empapelado. Y bueno, entonces dentro del estadio no, pero sale la familia del estadio y ahí está la valla gigantesca, ¿verdad?, de Imperial o lo que sea. Pero la doble moral va más allá, porque resulta que el mismo Estado costarricense tiene su propio licor, que es Cacique, o sea, la marca estatal, que se anuncia en todo lado, incluyendo en eventos familiares, porque entonces el tema es que el deporte es un tema familiar. Bueno, pero resulta que los toros, por ejemplo, es un tema familiar, y las fiestas de fin de año van las familias y los niños, y está empapelado de Cacique. Entonces es una hipocresía tan grande. No, esto que van niños y es familiar, sí, ahí no importa, yo mismo con mi marca patrocinio, pero al fútbol no se puede, ¿verdad? Entonces es una lucha que se ha venido dando por años, porque en la mayoría de los países esos patrocinadores son jugadores grandes. Son jugadores importantísimos. Claro. Y no solo en el fútbol, porque digamos, el fútbol inclusive puede vivir sin eso. Ni modo, ayudaría mucho, pero podemos vivir sin eso. Pero hay otro montón de deportes que no tienen fuentes de financiamiento. Temas de ciclismo, boxeo, básquetbol, vámonos a un montón que les cuesta muchísimo, que está el fútbol y todo lo demás acá. Si eso se abre, le va a ayudar muchísimo a atletas, al deporte. El otro día que se presentó la ley, una nueva versión de un proyecto de ley para cambiar eso, llegaron como 20 atletas ahí a la oficina de la diputada que presentó esto. Y escuchábamos como algunos atletas fueron a mundiales representando Costa Rica, en donde ni siquiera tenía plata para llevar el entrenador, ni siquiera tenía plata para sus uniformes, tenían que hacer rifas para el uniforme, y el entrenador no podía ir. O sea, entonces, qué vergüenza que el Estado no tenga para dar al deporte. Y bueno, está bien, digamos, si estamos en un tema fiscal jodido, complejo, y entonces no se puede, pues no se puede, pero por lo menos entonces permitan a la empresa privada a invertir en el deporte. Entonces yo no veo, o sea, me parece incongruente que sea legal en Costa Rica el que se pueda anunciarse en todo lado menos en el deporte, y entonces más bien le cortamos las alas a que haya inversión en el deporte, que yo creo que es de las mejores inversiones que puede haber. Entonces ese es el tipo de luchas que tenemos y bueno, que se están dando. No, hay que seguirles dando y hay que ganarlas. O sea, esto, vamos a ver, el deporte es de las cosas más importantes. Primero para la lucha contra las drogas, contra los problemas y además enseña mucho a superarse a la gente, a hacer equipo. Trabajo en equipo, autoestima, o sea, un montón de liderazgo. Liderazgo. O sea, lo que vemos en el fútbol, cuando entra un jugador que tiene experiencia, que conoce a todo el equipo y cómo los integra, cómo se unen, eso no es eso debiera ser obligatorio. O sea, en toda tu formación, y antes sí había mucho estímulo, ¿verdad? El otro problema es la Caja de Seguro Social con sus cargas al fútbol, ¿verdad? Que no cabe duda que hay que pagar bien, pero es que las cargas sociales son demasiado altas, o sea, y asfixian. Yo me recuerdo ir a firmar varios pagarés a los bancos para ir a pagar las cargas sociales. Y uno decía, bueno, pero el deporte es deporte y debería haber un monto razonable, ¿verdad? Pero si hay un jugador que por X cosa, el fichaje y todo, tenés que pagarle un poquito superior a lo que se le paga a un profesional en medicina o un profesional. Y el problema ahí con el tema de esa ley es totalmente poco flexible, y además todos los equipos tienen su cuerpo médico
y prácticamente todo se trabaja con el sector privado Es médico. que ese es el tema, ¿verdad? Y yo soy un fiel creyente de la importancia, por supuesto, de la caja Sí, sí. y del papel solidario, ¿verdad? Que los que parte pueden del pago más, es sí, solidario, sí. pero también Pero ¿cuánto se va en resulta burocracia? Y, que además nosotros, por lo que pagamos, Saprissa le paga más de $1 millón al año a la caja, por ejemplo, pero nosotros no podemos hacer uso de la caja, instalaciones, sí. porque nosotros, el jugador, se 24/7. tiene que recuperar de manera inmediata, Rata, sí. ¿verdad? Entonces tiene que recuperarse de manera inmediata y estar, ¿verdad? Jugando. Operarse a las 48 horas para que esté jugando a los 30 días o 60 o lo que sea, ¿verdad? Entonces nosotros al final el aporte es 100% solidario porque no es un tema de que se pueda acceder a los servicios de la caja. Ustedes tienen clínica igual que todos. Absolutamente, es más, nosotros y en Saprissa especialistas pagamos literalmente, ¿verdad? Como 300, 400 mil dólares al año en la estructura médica interna y externa también para operaciones y todo, que al final, repito, no podemos ir a través de la caja por los tiempos, ¿verdad? Porque si un jugador se lesiona y se tiene que operar, pues pueden pasar meses para que se opere en la caja. Entonces, ojalá, ¿verdad?, se pueda ir eso mejorando, ¿verdad?, para que algún día el fútbol, lo que paga, el montón que paga para los temas de la caja, también pueda usar esos servicios, ¿verdad?, que en este momento no se puede. Yo creo que sí, hay que reformar cosas porque es una angustia, de verdad, y los equipos, bueno, los equipos grandes, gracias a Dios, tienen, recursos, digamos, porque su afición le permite hacer grandes decisiones y contrataciones importantes, sí. Y aún así son los que más sufren también. Y uno ve como equipos que están saliendo de la segunda división, ahí hay de verdad limitantes grandes, ¿verdad? Y que luchan y que tienen también talentos, pero cuando llegan ya a jugar en las grandes ligas, como decimos nosotros, ¿verdad?, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero la competencia es lo más importante. Yo creo que también esa estructura del campeonato es un poco complicada, ¿verdad? Es una estructura hecha para tener mayores recursos, yo sé, pero en todas partes del mundo el que saca más puntos durante el campeonato es el que queda campeón, ¿verdad? Aquí no, aquí es puede ser que te vaya muy bien durante todo el campeonato, ¿verdad?, que saques 4 o 10 puntos y al final se vas a una cuadrangular y ahí perdiste el campeonato, ¿verdad? Pero usted sabe ahí la liga ha sido campeón en lograr eso, pero... El otro día vi un artículo que me hizo muchísima gracia en La Nación, que dice, si aquí se hubiera jugado como en Europa, con el que más puntos tiene, así es como estarían los títulos. La liga tendría tantos títulos, Saprissa tanto, o sea, cambiaría por completo. Digo yo, pero es que... Qué estupidez sí, sí. de reportaje, porque, perdón, cada quien juega bajo las reglas sí, que uno sabe que juega. O sea, si uno piensa que las reglas son diferentes, entonces la estrategia para abordar ese campeonato es totalmente distinta, ¿verdad? Es como que me digan, bueno, si la maratón, los campeones de maratón, en vez de haber sido de 42 kilómetros, es solo de 5 kilómetros, entonces los campeones hubieran sido... Bueno, pero es que no era de 5, era de 42, entonces cada quien corre de ya nos amoldamos a la estructura actual. Eso me parece una... Pero es una estrategia que, vamos a ver, por otro lado también cuando, digamos, si hubiera sido anual y alguien se desfasa mucho, y ahí se pierde interés en el campeonato, porque ya nadie lo alcanza. Entonces ahí sería segundo, tercero y cuarto, no sé. El campeonato yo creo que está bien, como vos decís, son las reglas, o sea, ahí es la estrategia del entrenador y del cuerpo técnico de lograr
y pelear como debe lugar esa final, ¿verdad? Ahí no hay derecho a pestañear. O sea, y lo que ha pasado recientemente con un equipo grande es preocupante, ¿verdad? Los costos han subido mucho, los jugadores, la planilla. Ahí, bueno. En relación a ingresos, ¿verdad? Porque todo es en relación, porque claro. esto es un flujo de caja continuo. Y para referirme al tema del campeonato, es interesante porque siempre está ese debate de si el formato del torneo es el correcto o no. Pero mucha gente habla de que la manera más correcta, o algunos más puristas, digamos, de que debería ser como en Europa, un año y el que más hace puntos. Pero usted sabe, y la gente piensa erróneamente que es Costa Rica, tenemos aquí, llamémosle así, un invento, que aquí es donde, no, es que aquí, ¿verdad? Improvisamos y nos inventamos torneos. Europa, más bien a nivel mundial, está cambiando casi, no, y casi que es la excepción. O sea, en realidad, la mayoría de los países del mundo y todos los países de América juegan parecido a como se juega en Costa Rica. Y el mayor propulsor o inventor de cómo se juega aquí en Costa Rica, que es que hayan los famosos playoffs y una final, pues en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es en Estados Unidos, que hay un desarrollo comercial tan fuerte, a la gente le encanta los playoffs, ¿verdad? Y a la gente le encanta la final, la gran final y el Super Bowl y lo que sea. Entonces eso es muchísimo más emocionante. Y eso por supuesto que genera más recursos comerciales, que por supuesto que entonces los derechos televisivos valen mucho más porque hay una final que todo el país está poniéndole atención. Entonces es lindísimo. Una final es lindísima. Es emoción. ¿Verdad? Versus en la Premier League o en la Bundesliga, ahora el Bayern Múnich, faltando 8 partidos, queda campeón. El año pasado o antepasado, el Manchester City quedó campeón sentado en la casa viendo como otro equipo perdió, y eso los campeonizó. Entonces, eso no es muy emocionante. Hay un balance entre la justicia deportiva, y tal vez eso es el extremo de justo, ok, está bien, eso es lo más justo deportivamente, pero no es lo más emocionante. Sí. Tanto así, que el torneo de clubes de fútbol tal vez más famoso del mundo y más llamativo es la Champions. Y la Champions League, ¿y acaso la gente dice, deberían cambiar la Champions porque no es justa que todos jueguen contra todos y al final el que más puntos tiene? No, hombre, a la gente le fascina la Champions y yo no veo a nadie criticando que la Champions es 2 partidos y el que perdió se fue a la casa, y la final a un partido. Eso, digamos, en justicia deportiva tal vez no es lo más justo, pero es lo más emocionante. Entonces yo creo que aquí, más allá de críticas que hay, se ha logrado un balance, llamémoslo así, de un torneo que necesita esa emoción, porque a la afición le encanta esa emoción, y eso ayuda, ¿verdad? A los equipos. A los equipos, y además la competitividad. Campeón justo. O sea, ahora, el que gana una final sabiendo que esas son las reglas, y en 180 minutos está jugando para ser campeón, está jugando todo. De parte de un merecido campeón es quien pueda abordar esa presión en una final como esas y sobreponerse y ganar, ¿verdad? Entonces, está la emoción, está la pasión. Y ahora que se fueron a 4 partidos, los estadios llenos. Claro. Y la celebración, en este caso último, fue Cartago, un equipo que tuvo una historia de, no sé, 50 años, no recuerdo cuántos años eran, que no veían un campeonato. Vea la emoción de este último torneo. O sea, a mí, como aficionado, con el sombrero de aficionado, hubo una semifinal de clásico, Saprissa La Liga. Estadios llenos, en el Nacional más de 30,000 personas, el Morera lleno, emocionantísimo. Hubo otra semifinal muy emocionante, Cartago Heredia. Gana Cartago, la final, Cartago de la Liga. Gana Cartago, esa primer final. La Liga se había ganado el derecho por ganar las 2 vueltas. Ajá. Tenía ese confite adicional que ayuda al tema de la justicia deportiva, porque se ganó el derecho
a una gran final y se fue a esa gran final. Entonces, ese último mes de partidos para el país fue el domingo, emocionantísimo. Domingo, miércoles, domingo. Que alguien me diga, y una vez oye periodistas, no, debería ser todo. No, ¿cómo vamos a quitar eso? Si a la gente le encanta. Y yo creo que eso, y bueno, lo otro que sí es interesante, importante, es que CONCACAF, o sea, no sé cuánto podemos mejorar el fútbol a nivel centroamericano, salvo Costa Rica. Panamá ha mejorado. Lo que sí asusta es ese crecimiento tan fuerte de Canadá, de Estados Unidos. México siempre ha sido muy poderoso en fútbol. Sí. Por ser un país latinoamericano y que lo traen en la sangre. Y también es una liga donde se paga muy bien a los jugadores. Pero ahora estamos en una situación donde ya parecieran que hay 3 jugadores ya fuertes. Eso significa un gran reto para Costa Rica. Sin duda alguna. Y yo creo que ahí... Porque Panamá también ha comenzado a levantar. Fue el campeonato pasado Estuvo en el Mundial, así es. Y yo creo que bueno, hay 2 vertientes, ¿verdad? La parte de selecciones, en donde sí, es complicado y en esta clasificamos por la mínima, ¿verdad? Pero Panamá ya es un jugador consolidado. Honduras le fue terrible este torneo, pero Honduras siempre ha sido un jugador. Y lo va a seguir siendo. El ascenso que ha tenido Canadá, el ascenso que ha tenido Estados Unidos ya muy consolidado, México. La ventaja ahí es que ahora recordemos que a partir del próximo Mundial clasifican 6 de CONCACAF. Sí, pero eso... ¿verdad? Porque va a 48. Algunos puristas no les gusta para nada. Pero bueno. Pero bueno, es lo que es. Son las reglas. Son las reglas. Entonces, claro, ya ahora en el Mundial, y ahora va a haber grupos de 3 que clasifican solo una. Entonces sí, va a ser más fácil clasificar el Mundial, pero más difícil avanzar, ¿verdad? Pero efectivamente yo creo que las distancias de algunos países, algunos se han hecho más amplias, pero otros se han recortado. A nivel de selección, a nivel de clubes, complicado. A nivel de clubes complicado, digamos, avanzar en el tema de la Conca Champions, por ejemplo, porque el crecimiento económico de la Liga MX en México, de la MLS en Estados Unidos, es impresionante. Ahora, las últimas franquicias en la MLS, el derecho de franquicia estaba, si no me equivoco, en $600 millones. El derecho, o sea, solo para decir, tome la franquicia, ¿verdad? Entonces... es otro mundo. Es otro mundo y ya vemos como prácticamente todos los equipos están construyendo estadios nuevos de $200 millones para arriba. O sea, lo que ha cambiado la MLS en los últimos 15 años es impresionante, ¿verdad? Y ya el nivel de jugadores que se puede... Y aficionados. Y los estadios casi todos llenos, sí, ¿verdad? Entonces eso va... Es que acordémonos que Estados Unidos tiene una población latina muy alta. Es que, muy alta. Y además ya al americano le gusta. Claro, ya al americano le gusta y está... acaban de firmar un acuerdo de derechos televisivos con lo que hablábamos antes, con Apple TV, de 10 años por $2.5 billones, $250 millones al año. Y bueno, entonces esa es la realidad de la Liga MLS, con una infraestructura impresionante, con salarios muy altos, con competitividad, con muchos cupos de extranjeros, entonces la posibilidad de traer muy buenos extranjeros está. La Liga MX sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, el avance proporcional de crecimiento de ingresos es mucho mayor que el avance proporcional de la liga en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, claro, el dinero no lo es todo, ¿verdad? Sabemos como lo que hizo Costa Rica en el 2014 y lo que hizo, ¿verdad?, Saprissa en el 2005, que fue el último equipo centroamericano en ganar Conca Champions, pero bueno, hay una correlación evidentemente entre temas económicos y la posibilidad de buenos jugadores, buen desarrollo, buena infraestructura,
que de vez en cuando pues podrá haber alguna excepción y se alinean las estrellas para algún equipo centroamericano que trajo una muy buena generación, hizo un esfuerzo puntual y avanzó en CONCACHAMPIONS, y ojalá algún equipo centroamericano vuelva a ganar CONCACHAMPIONS, que no sucede ya hace casi 18 años. Pero de manera sistemática, la realidad es que la brecha se está haciendo mucho más grande. Esa es la realidad. Y entonces tenemos que ver qué hacemos a nivel individual de equipos y a nivel colectivo de la UNAFUT para ver cómo traemos más ingresos, y por eso la lucha de aprobar el patrocinio de bebidas alcohólicas en el fútbol, por eso la lucha también de patrocinios de pronósticos deportivos y otras cosas que nos puedan generar más recursos, que es clave. Bueno, Juan Carlos, ha sido un verdadero placer y de hablar de nuestra pasión, de lo que traemos en la sangre, que eso es algo ya, nosotros el fútbol es todo. Y yo, igual que vos con muchos más años en la cúpula, pongámosle, de uno de los equipos más importantes, has jugado un papel muy importante. Bueno, ha habido toda una transformación y eso te felicito porque hay cosas buenas. Y hay otros equipos que tenemos que aprender. Muchas gracias. Ojalá que este programa, que es el programa más largo que hemos hecho, lo puedas meter ahí en tus redes, porque lo que hablamos ahora no se habla en los programas de radio, ¿verdad? Los programas de radio son programas muy buenos, pero es de qué pasó con el jugador tal, qué pasó, hablar de los árbitros. Porque se perdió, ganó el domingo. Porque sí, pues porque todos somos técnicos de fútbol, ¿verdad? Sí. Mi hijo es un gran apasionado, mis hijos, o sea, mis nietos y todo. Esto del fútbol es algo que tiene que apoyar el gobierno en muchas cosas y tenemos que ver cómo pasa esa ley en el Congreso. Y yo creo que hay que alinear los astros para que siga siendo el fútbol el más importante deporte de Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esto es tan emocionante y apasionante para uno, pues que además quedaron muchos temas que uno puede profundizar, así que tendremos otra ocasión. A las órdenes para Juanca, en algún momento hablar en más detalle. Claro. Muchas gracias, Juanca. Bueno, encantado. Muchas gracias.